la extensión del mensaje de salvación. Queremos esta mañana, parte en predicación, parte en teatro, mostrarles cómo llegó el Evangelio a Colombia a través de la vida de Carlos Chapman. Ruego, permanezcan quietos. Vamos a estar aquí en el teatro. Permanezcan quietos, no se me movilicen para acá. Necesitamos quietud y necesitamos silencio. El Evangelio en 1908 a Colombia, a través de la vida del misionero norteamericano Carlos Chapman y el misionero ecuatoriano Juan Fun. Por la ventanilla, Carlos podía ver una faja oscura en el horizonte de la costa pacífica. Tras esa faja de la costa pacífica yace mucha gente muerta y sin Cristo y sin Biblia. Yo tengo otras ovejas, dijo el Señor, que no son de este redil, y a estas traeré. En el Valle del Cauca, aquel hermoso valle, el clima tan suave y agradable, la gente dada a la hospitalidad, abundancia de frutas y comida, el paisaje resplandeciente de colores, jardines y cosas amenas. Nace en mi corazón un deseo de llegar a aquel valle para llevarles el Evangelio de la vida. Era de noche cuando la poderosa bocina anunció que el barco se acercaba al puerto. ¿Cómo puede hacer el marinero para poder saber que ya estamos llegando al puerto? Es que hay un faro que nos dice que hemos llegado a la boca. Oh Señor, esa luz que alumbra en el faro, pero más grande es tu luz, Jesucristo, que me ha traído hasta aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Voy bien, con ancla de bala. Fue en el año de 1908 que la Unión Misionera Evangélica, con sede en Kansas City, resolvió enviar a un misionero a Colombia. Carlos Chapman estaba listo, dispuesto a dejar a su esposa, al hijo de 5 años en el hogar paterno para poder viajar extensamente con un misionero del Ecuador, Juan Fun, a llegar a la aduana de Buenaventura. Las autoridades no miraron bien sus cajones de libros, pero dejaron pasar todo el equipaje diciendo, ¿quién sabe? Carlos buscó un rincón en la bodega donde podía amontonar sus cajas mientras salía por las calles a ver cómo iba la venta de sus libros. Logró vender bien hasta que las facultades de la iglesia demandaron una inspección de su literatura. Pasado un tiempo entonces, Carlos, el misionero, decidió abordar el tren. Sí, decidió entonces trasladarse en tren desde el puerto de Buenaventura, la costa pacífica en Colombia, hasta buscar el Valle del Cauca en Cali, aquel hermoso valle. El misionero abordó el tren, aunque los anofeles le habían picado durante su estadía en la bodega, y en todo el camino sufrió los dolores causados por los síntomas del paludismo. Por la noche, a una altura agradable, Carlos pudo descansar en el terminal. Y por fin, allí estaba, tan hermoso, aquella alfombra de esmeraldas. Se aligeraban sus pasos, ya el cansancio se les apartaba. Ansiosos estaban de bajar al nivel de aquel jardín del valle.
cuando ya los arreboles en la bóveda celeste del valle se iban opacando, las cerraduras de los caballos chispearon sobre las empedradas calles de la ciudad. Cali en 1908 contaba con 35,000 habitantes, ni un evangélico entre tantos. A don Carlos no le afectó el hecho de que llegaba solo a enfrentarse con un sistema religioso. Es ahora, pues nunca he llegado hasta este lugar. He llegado hasta Cali, a donde Dios me ha enviado. Y no me importa ahora que el sistema religioso tenga esclavos a las personas. Yo lucharé para que ellos puedan conocer la verdadera palabra de Dios. Ahora me sentaré a escribir una carta para mi querido amigo Juan Fu. Los sacerdotes desde sus púlpitos avisaron a los caleños que un hereje ha llegado a nuestra hermosa ciudad. No compren de sus libros, no conversen con él, ni le den entrada a la casa. No compren esos libros. Ha venido un hereje. Si compran esos libros morirán. No escuchen a ese hereje. Tranquilo, padrecito. Perdón, no pasa nada. Mira, baila. Y así vemos cómo llegó el Evangelio. ¿Cómo llegó el Evangelio a nuestra amada ciudad, Santiago de Cali? Era el año de 1908, cuando Carlos Chapman viajó por la costa pacífica hasta llegar al puerto de Buenaventura en Colombia. Pasó allí en el puerto un tiempo y luego decidió viajar en tren. Solo el tren viajaba 40 kilómetros, pero son aproximadamente 100 kilómetros. Desde el puerto de Buenaventura en Colombia hasta Cali. 40 kilómetros en tren, pero le quedaron muchos más kilómetros. Carlos Chapman tenía que viajar a lomo de mula, con sus libros, con sus cajas, con sus Biblias, con su material. Llegar a Cali en 1908, a una ciudad que hoy en día es todo el área metropolitana de Santiago de Cali, supera los 3 millones de habitantes. Pero en 1908, hace 110 años aproximadamente, 109 años, Cali solo tenía 35,000 personas. 35,000 personas había en Cali. Y llegaron único cristiano evangélico, uno. ¿Qué se siente ser el único cristiano en toda una ciudad? Cuando el sistema religioso que usted conoce desde que fue colonizada nuestra América, desde Cristóbal Colón, cuando llegó aquí en la Pinta, la Niña, la Santa María, también ha traído misioneros católicos. Por eso usted ve que en cada pueblo, en cada ciudad, existen las iglesias del sistema religioso más grandes. En todo pueblito usted encuentra iglesias muy inmensas, porque claro, llevamos unos 500 años de ser colonizados y que también la iglesia católica haya llegado a nuestra América. Pero tan solo llevamos 120 años desde que un hombre norteamericano y un ecuatoriano llevaron el Evangelio a Colombia. Amada iglesia del Señor, esta es una mañana para reconocer que es muy importante entender el precio que nuestros misioneros pagaron. A partir de 1908, Carlos Chapman empezó a predicar por todo el Valle del Cauca. Pero créanme, pasaron años, pasó un buen tiempo para que la gente empezara a entender el mensaje. Muchos no conocían la Biblia. De hecho, era prohibido por el sistema religioso que la gente leyera la Biblia. Era prohibido que la gente leyera la Biblia. La gente estaba en oscuridad, no entendían el mensaje. Pero Carlos Chapman recorrió, pasó por Palmira, Valle del Cauca, Buga, Valle del Cauca, Tuluá. Pasó Carlos Chapman hasta ir hasta el eje cafetero, Caldas, Antioquia, Risaralda, Armenia, y llegar por muchos municipios de Colombia.
Colombia llevando la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia estaba creciendo, escuchen hermanos, cuando la iglesia estaba avanzando, cuando se fundó la Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana, que pasó de aquí para allá la semilla, también el enemigo se levantó, también el sistema religioso se levantó, y una especie de inquisición empezó con mucha fuerza. ¿En qué año? En 1948, en Colombia, el 9 de abril, hubo la muerte de un caudillo liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán. Muere Jorge Eliezer Gaitán y se levantan las guerrillas gaitanistas, que hoy en día todavía existen. Las guerrillas gaitanistas, después de casi 70 años, vemos como nuestra amada Colombia ha derramado su sangre. Más de 300,000 muertos ha habido en Colombia por estas guerrillas, por ese enfrentamiento. Pero en medio de ese enfrentamiento, en medio de ese conflicto, decide el sistema religioso, en ese entonces el catolicismo, que siempre ha estado unido con la política de la mano, decide empezar una persecución contra los cristianos llamados protestantes evangélicos. Y eso es lo que esta mañana queremos mostrarle en un humilde municipio que tuve la oportunidad de conocer cuando yo tenía 7, 8 años. No me acuerdo mucho ya, que estuvimos en una finca, se llama Andinápolis, ¿sí? Andinápolis, pero no es nada de Estados Unidos, es Colombia, es a 5 horas de mi ciudad. Es un pueblito en las montañas metido, bien frío, así como Quito, tremendo de frío. Estuve allá con mis padres cuando tenía 7, 8 años. Cuando leía este libro de La llama que nunca se apaga, me pude dar cuenta de lo que sucedió en ese pueblito en 1949, después de desatarse una guerra tremenda en Colombia, porque la pregunta era: ¿qué religión tiene y qué política tiene? Y si no tenían la religión de ellos y la política de ellos, le mataban. Quiero esta mañana presentar una parte de La llama que nunca se apaga, lo que sucedió en la iglesia de la Unión Misionera. Escucha, iglesia de la Unión Misionera, Andinápolis, Valle del Cauca, Colombia. En el año de 1949 sucedió lo que usted en este momento va a ver. No se le extrañe que el sistema religioso haya mandado a matar pastores y misioneros, porque el sistema religioso, le estoy hablando de hace 60, 70 años. Usted piensa que solamente el apóstol Pablo, Pedro, Jacobo, Esteban los persiguieron y los mataron por predicar la palabra. No, le estoy hablando de hace 60, 70 años en Colombia. Los persiguieron a los misioneros, los mataron, persiguieron a los cristianos evangélicos. La persecución fue demasiado fuerte. Miles de vidas murieron causante a esta persecución. Y esta mañana queremos mostrarle un destello, una partecita de lo que sucedió aquí en esta iglesia. Andinápolis, situado entre las nubes, en la cordillera occidental, quedaba a 5 horas de Río Frío, en 1942, donde don Aníbal, como pastor de la iglesia, se sentía un ambiente antagónico producido por la propaganda del cura católico. Un día, en 1924, la neblina descendió sobre el pueblo, envolviéndolo todo en una cobija fría. A horas tempranas del anochecer, los fieles llegaban a la capilla, 2, 3 y familias completas, dando promesa de una buena asistencia a pesar del frío. Era la última noche de una campaña en que Dios había obrado en muchos corazones.
De repente se oyó el repique de las campanas de la iglesia religiosa en la plaza. Dios te salve, María, ¿quién más santa que tú, solo Dios? Una llamada a la ciudadanía cuando una procesión se dirigió hacia la pequeña capilla donde todos tenían el presentimiento de que algo desagradable iba a ocurrir. Por lo general, al acercarse una procesión, todos permanecían sentados en silencio, orando. Pero en esta ocasión, un señor, algo indiscreto, se paró en toda la puerta de la iglesia cristiana. Sácate el sombrero, no seas irrespetuoso. Móvelo, alto. La respuesta fue lo que estalló la bomba. Palos y piedras como lluvia cayeron sobre la congregación indefensa. En gran confusión se lanzaron hacia las puertas que daban al patio. Algunos fueron heridos, corrieron al cerco de guagua bastante alto, por donde hombres, damas, niños huyeron en gran manera. Pasaron por encima. Los ataques dieron machete a puertas, ventanas y muebles por 2 horas y la capilla quedó en ruinas. Gracias a las autoridades fueron llevados a la cárcel 25 de los culpables.